Justamente estábamos hablando y Matías preguntaba y señalaba acerca de esta jurisprudencia que va a sentar en la justicia puntana esta sentencia, y vale decir que también sienta jurisprudencia el accionar policial, vale decir de homicidios, la división de investigaciones, porque hubo muchos claros oscuros, teniendo en cuenta que estuvimos siguiendo parte de este juicio que comenzó el año pasado, en diciembre del año pasado, continuó normalmente después de la feria, en el mes de febrero, hasta el mes de marzo, que comenzó la pandemia, y nuevamente se retomó de forma virtual, con las personas detenidas, con los imputados del servicio penitenciario y con los jueces, y también con los abogados allí en lo que es esta sala de juicios orales. Finalmente, Diego Lorenzetti fue absuelto, bien lo decíamos nosotros cuando comenzó el programa, porque hay dudas, se lo absolvió por el beneficio de la duda. Nosotros la semana pasada, Orlando, hablábamos acerca de que no había pruebas evidentes que relacionaran a Lorenzetti, que fue el hombre que contrató a Edivaldo Pereira, como así también a Cristian Vilches, para que mataran a su mujer. Hablábamos de autores intelectuales como así también de autores materiales. Por ello, ante esta situación, los camaristas, estamos hablando de la Cámara Penal 1, presidida por el doctor José Luis Flores, el doctor Sabaini Zapata y la doctora Inés Arpiolea, decidieron dar a conocer este veredicto de la absolución por el beneficio de la duda. Pero no pasó lo mismo con el brasileño, estamos hablando de Edivaldo Pereira y de Leandro Vilches, que fueron condenados a 22 años de prisión por el delito de ser coautores materiales y responsables penalmente del homicidio simple agravado por el uso de arma. ¿Cuáles fueron las pruebas que se tuvieron, Orlando y Matías? Las cámaras del lugar, que vieron a dos personas con una moto justamente que coincidía, y por ello fueron los dueños del taller de la motocicleta, que fue la que protagonizó este hecho. La policía los llamó, los invitó a declarar que era la moto de Oliveira Pereira. Vale decir que hubo muchas idas y vueltas, y además, ¿por qué solamente hubo una hipótesis en la que se investigó más que en otras causas? Vamos a señalarle al público, como así también a aquellas personas que han seguido la causa, que había algunos policías de esta división que tenían otras hipótesis. Uno de esos policías que tenía otras hipótesis dijo: yo voy a ir por la hipótesis de gente mendocina vinculada a robos o vinculada al juego, pero sin embargo una hipótesis fue la que más pesó a la hora de investigar esta causa, que un vecino X le dijo al personal de investigaciones que había escuchado que Diego Lorenzetti había ido a matar. O sea, el chusmerío de barrio. No había pruebas contundentes, que eso fue lo que pesó a la hora de dar a conocer la sentencia del veredicto. Para no hacerlo muy largo, el tribunal tuvo o tiene presunción de la participación de Lorenzetti, pero no tiene certeza en el vínculo entre el absuelto Lorenzetti y los dos condenados, que son Vilches y de Oliveira. Hay presunción, pero no hay certeza en el vínculo, porque hay otro de los cargos que era homicidio por mediar recompensa, que es cuando uno paga por, en este caso, mandar a matar a una persona. Y en este caso, ese vínculo no se pudo acreditar, no hubo certeza, y por eso es absuelto el citado Diego Lorenzetti. Lo que sí se habló mucho, Lilian, es que sí hemos visto casos de personas detenidas durante mucho tiempo que luego por algún fallo, son declarados inocentes. En este caso, siempre dice, che, le tenés que hacer un juicio al Estado. Caso Madaf, por ejemplo. Lorenzetti no puede accionar contra el Estado, porque él es absuelto por el beneficio de la duda. No es que fue declarado libre de culpa y cargo. Claro. No es declarado inocente, sino
que no existen pruebas suficientes para inculparlo. Exacto. Tampoco Bueno, se encontró el arma, que hubiera sido uno de las pruebas fundamentales. Y mirá, Orlando, Matías, hubo miles de pericias telefónicas, no solamente hechas en San Luis Capital con el cuerpo forense científico del Poder Judicial, sino también llevadas a Buenos Aires. Hubo una investigación paralela que el abogado de Lorenzetti también contrataron, y vale decir que en este juicio pasaron 3 abogados por la causa de Lorenzetti, el doctor Berrueso, el doctor Salomón, y finalmente recayó en el doctor Marco Juárez, que vale señalar que en menos de un año dejó a 2 personas libres en causas muy importantes que conmocionaron a la sociedad de San Luis. Por un lado hablamos del caso de Sanjitas, de Mabel Polos, que el año pasado quedó libre de culpa de este caso, y en este otro caso queda, bueno, digamos, en libertad bajo sospecha, por decirlo de alguna manera, Hernán Lorenzetti. Creo que la jugada del abogado fue espectacular. En un primer momento se dijo que todo esto era cuestión política, y a comienzo de año, cuando nosotros hacíamos la nota por el inicio del juicio, el año pasado también, se cambió, rotó esta figura, esta carátula por un robo. está bien. Yo creo que el que cambió el perfil de la investigación es el abogado defensor. Sí, Con hasta el inicio del famoso perfil político lo hace el propio Lorenzetti, en una declaración que habla de que es un crimen político, el de su ex señora, fallecida ahora. Y cuando toma la causa, el doctor Marco Juárez apunta a la instrucción policial y a algunos cabos sueltos, que en definitiva, por su estrategia, llevaron a esta definición. Lilian, para cerrar, ¿se puede apelar el fallo? Pueden apelarlo los otros 2 imputados. Habría que ver, bueno, todavía no tienen ellos textualmente lo que es el fallo, hay que esperar unos días para que los abogados... Sí, los argumentos del fallo. Los argumentos del fallo. Puedan ver si apelan o no. En lo que se refiere a Lorenzetti, la familia de Romina Aguilar lo defendió. Nosotros pudimos dialogar con los familiares de Lorenzetti minutos antes de que saliera del servicio penitenciario. Es más, yo te cuento que Lorenzetti se encuentra en la localidad de La Calera, que ha sido visitado continuamente y que desde que se conoció este fallo ha sido, digamos, un movimiento terrible en el departamento de Belgrano. Antes de despedirme de la causa, Orlando, vale decir que acá hay una derrotada, por llamarlo de alguna manera, que es quien ahora va a presidir el va a ser, ¿no?, miembro del Superior Tribunal de Justicia. Estamos hablando de la fiscal de Cámara, Carolina Monterrizo, que era quien tenía que acusaba a estos 3 hombres de la muerte de Romina Aguilar, había pedido prisión perpetua para los 3. Sin embargo, la Cámara decidió otra cosa. Pudimos seguir desde casa, por supuesto, a través de la web, ¿no?, de YouTube, porque la justicia estuvo permanentemente dando a conocer los casos, el caso, ¿no?, y siguiendo el caso Lorenzetti, que algunas de las pruebas que la fiscal pudo brindar eran llamadas o mensajes telefónicos a través de WhatsApp, donde Romina por allí tenía algún tipo de discusión de marital con su marido, que no volvía a la casa, que lo tenía descuidado a su hijo, que ella tenía algunas cosas, sabía cosas de él que lo podían involucrar. Pero de ahí no hay, digamos, mayor peso en las pruebas de lo que él le haya podido decir en alguna de las comunicaciones. Mira que se analizaron pormenorizadamente. Está bien. A la hora de apelar... En la sábana de los mensajes no hay ningún tipo de mensaje con un perfil que diga que alguien está pagando o contratando gente para matar a otra persona. Hablan de malestar, de enojo, de diferencia, pero en ningún momento habla de ese tema. Para cerrar, yo el fin de semana estuve con un abogado que ha sido órgano de consulta del doctor Marco Juárez en los 2 casos que nombraste. Sí. En los dos casos que nombraste. Bueno,
Le Eh, mandamos saludos. y me dio más detalles de este tema. Y bueno, me anticipó varias cosas que podrían pasar a futuro, pero bueno, la posibilidad o la imposibilidad de que el fallo contra Diego Lorenzetti pueda ser revocado o modificado, porque nadie Puede ser. se ha opuesto a la figura de la absolución por beneficio de la duda, en este caso de uno de los tres imputados o involucrados en la muerte de Romina Aguilar. Bueno, Lilian, Bueno, y para tengo que despedirnos, cortar, punto sí, aparte sí. también, vale decir que la investigación estuvo plagada de errores, ¿no? De protocolos erráticos a la hora de ir a declarar quiénes son aquellos que tienen que brindarnos seguridad. También, ¿no? Es un blanco importante a la hora de investigar cada una de las causas. Bien, volvemos en un ratito por tu lugar de trabajo, 8:18. Gracias.